el que va a presentar la palabra del Señor. Pero antes quisiera darle una bienvenida al doctor Lung con su familia. Qué bueno que nos están visitando desde Milwaukee. ¿Sí? Y también a mi amigo, al doctor Chiri. Gracias. Bienvenidos. Todos los padres cristianos que tienen hijos hombres, varones, sienten un gozo cuando sus hijos presentan la palabra de Dios. Todos los que tienen, estoy seguro de eso. Y en esta mañana, mi corazón tiene una frecuencia cardíaca probablemente 66 porque hago ejercicio, pero ahorita mismo mi corazón está ya llegando a las 100 de frecuencia cardíaca. Está pasando ya lo normal, así que es hasta 100. Estoy emocionado porque mi hijo va a presentar la palabra del Señor. Viene desde Dallas, Texas, junto con su esposa Gisela. A ver, Gisela, levántate, por favor. Gracias por venir. Aceptaron mi invitación. ¿Sí? A mí me tocaba predicar hoy aquí. Y yo dije, hijo, tú me el trabajo, porque tú lo haces mejor que yo. ¿Sí? Robert Espinosa Jr. presentará la palabra del Señor. Amén. Así es. Amén. Amén. Con gusto hubiera venido desde Texas solamente para escuchar a mi papá dar la introducción. Me fascina. Qué placer, qué privilegio, qué gozo siento en mi corazón cada vez que tengo la oportunidad de venir a esta iglesia. Mi iglesia, la iglesia donde crecí, donde tengo hermanos que tanto amo y aprecio. Y yo siento que soy correspondido. Gracias a Dios. Me da gusto saber que se encuentran bien, verlos que siguen tan hermosos como siempre, a pesar de que el tiempo pasa. No pasa por aquí aparentemente. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1. Deuteronomio, el capítulo 1. Uno de los 5 libros del profeta Moisés, el gran amigo del Señor Todopoderoso, con quien hablaba cara a cara. Nos dice la Escritura en el versículo 5: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Oremos. Padre de amor, gracias, oh Dios, porque a pesar de que somos barro, y un barro que te ha traicionado, que te ha fallado constantemente, Señor, a pesar de eso, tú en tu maravilloso, infinito, incomprensible amor, escuchas nuestra oración. Oh Señor, necesitamos de tu palabra. Háblanos en esta ocasión. Limpia nuestros pensamientos de todo aquello que pueda distraernos de estar en contacto profundo y permanente contigo, Dios. Que podamos escuchar el mensaje que aquí se encierra, oh Dios, porque sabemos que es palabra de vida para vida. Quédate con nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Dios había hecho una promesa. Nos dice la Escritura que cuando nuestros primeros padres pecan,
fracasan, fallan, se esconden de la presencia de Dios, se esconden porque se sienten desnudos, se esconden porque se sienten sucios, se esconden porque temen a Dios. Y Dios va en busca de ellos. Y nos dice el Génesis que los encuentra y después de tener una conversación con ellos, les hace una promesa. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti, diciéndole a la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Dios hace una promesa de un redentor. Dios hace la promesa de que Cristo Jesús iba a venir e iba a restaurar este mundo e iba a darnos la oportunidad nuevamente de volver a ser criaturas a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Posteriormente, cuenta la historia, la raza humana se degenera, Dios resuelve acabar con este problema de cierta forma a través del diluvio, comenzar nuevamente. Sin embargo, el problema comienza otra vez dentro del hombre, porque el problema está en el hombre, el pecado. Y Dios encuentra a un hombre llamado Abraham y lo saca de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y le hace una promesa diciendo: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Una tierra donde fluye leche y miel, una tierra maravillosa, una tierra prometida. Nos dice la Escritura que Abraham cree en Dios, en la promesa de Dios. Y porque cree en Dios es justificado delante de Dios. Pero pasarían 430 años antes de que esa promesa fuese cumplida. Porque muchas veces las promesas de Dios dilatan. Leemos en Hebreos el capítulo 11 que Dios hizo muchas promesas a esos hombres de fe que creyeron en Él. Y dice Hebreos 11 que estas personas murieron sin ver la promesa cumplida. Sin embargo, creyeron en que Dios cumpliría su promesa. Y entonces llegamos al Deuteronomio capítulo 1. Moisés había sacado con brazo poderoso por el poder de Dios al pueblo hebreo que durante 400 años se encontró en esclavitud egipcia. Fue él y en el nombre de Dios le dijo al faraón que sacara a su pueblo, que lo dejara ir. Y conocemos la historia después de que el faraón renuentemente permite esto. Dios lanza plagas sobre Egipto una tras otra y el corazón del faraón cada vez se volvía más duro hasta que finalmente el primogénito del faraón muere junto con el primogénito de una gran multitud de egipcios. Es entonces cuando faraón permite que salga Israel y después de eso su corazón nuevamente se endurece y va detrás de ellos y Dios abre el mar rojo, pasa a su pueblo. Imagínense ese milagro, el mar rojo se abre, 2 paredes de aguas, increíble. Y el pueblo de Israel veía el poder de Dios y veía una columna de fuego en la noche y una nube que los guiaba en el día. Tenían a la presencia de Dios. Y finalmente llegan a Horeb, al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios desciende y escuchan una voz de trueno, escuchan a Dios hablar desde allá, desde el monte. La voz de Dios, hermanos, no estamos hablando de alguien que le leía la palabra de Dios como estamos haciéndolo en este momento. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Y Dios les revela los 10 mandamientos, les da su ley. Les dicen: ustedes serán mi pueblo, mi tesoro. Cumplan este pacto y serán mi pueblo. Y yo los cuidaré y les daré todo y nada les faltará. Cumplan este pacto. Y nos dice la Escritura que permanecen en ese monte de Horeb aproximadamente 1 año. Y es ahí cuando llegamos al versículo 5, al versículo 6, que después de que estuvieron en ese monte, Dios le dice al pueblo de Israel: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá,
en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Jehová, el Dios de Israel, les decía a su pueblo: habéis estado mucho tiempo aquí. Es tiempo de entrar y recibir la promesa que le hice a vuestros padres. Es tiempo. El mensaje de esta mañana lo he titulado Al borde de la promesa. Dios da la orden de que el pueblo de Israel saliera de Oreb y caminara durante 11 días a un lugar llamado Cades Barnea, donde debía Israel entonces, como pueblo, entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dicho a Abraham, Isaac y a Jacob que se las daría. Debían entrar a esa tierra y tomarla por posesión. La instrucción era sencilla. El pueblo de Israel había visto el milagro del Mar Rojo, había visto las plagas descender, había visto la columna de fuego y la nube guiarlos, habían recibido el maná, habían escuchado la voz de Dios. Lo único que tenían que hacer ahora era entrar a esa tierra y tomarla por posesión. Sin embargo, el capítulo 1, en los versículos 19 al 33, nos narra una historia diferente. Cuando llega el pueblo de Israel, cuando Moisés le dice, hagan esto, nos dice la Escritura que el pueblo tiene otra idea. El pueblo, de cierta manera, se le ocurre una mejor idea que la idea de Dios, de tomar la tierra prometida. Y nos dice la Escritura que llegó el pueblo ante Moisés y le dice, ¿qué te parece, Moisés, si para la cuestión logística, ¿verdad? Para poder hacer esto de una manera más organizada y que más cuidadosa y que no tengamos ningún inconveniente, ¿por qué no mandamos a ciertas personas delante de nosotros que vayan y exploren? Conozcan el pueblo, el lugar donde mora la gente, de tal forma que después ya pueden venir y nosotros ya podemos entrar organizadamente. Nos dice la Escritura, en los versículos 19 en adelante, versículo 23, que a Moisés esto que le sugirió la gente le pareció bien. A Moisés le pareció bien esta idea. Y decide tomar 12 varones de Israel, los principales, los líderes de las diferentes tribus, y envía 12 espías. Entre ellos se encontraba Caleb y Josué. Y nos dice la Escritura que estas personas entran, exploran la tierra durante 40 días. 40 días entran y ven lo que vivían ahí. Las personas encuentran personas agigantadas, encuentran frutos maravillosos. Un racimo de uvas que nos dice la Escritura que necesitaban 2 personas para cargar un racimo de uvas. Imagínense ustedes el tamaño de ese racimo. Y la tierra era maravillosa, era todo lo que Dios había prometido. Pero cuando regresan a dar el reporte, 10 de estas personas empiezan a decir, la tierra es excelente, fluye leche y miel, todo es cierto, es muy buena tierra, nada más que hay un pequeño problema. Ahí viven descendientes de gigantes y son personas muy grandes y las ciudades están amuralladas, no vamos a poder entrar contra ellos. No vamos a poder. Acababan de ver milagros de Dios. Veían una columna de fuego de noche constantemente ahí, una nube, plagas, maná, oyeron la voz de Dios. Y sin embargo dicen, no vamos a poder. Quizás suene algo familiar esto para muchos de nosotros. Solamente uno de ellos, Caleb, es el que decide decirle al pueblo, vamos adelante, vamos a poder, tomemos la tierra. Pero para entonces era muy tarde porque el pueblo de Israel ya había escuchado la voz de estos 10 y se atemorizaron, nos dice la Escritura, y tuvieron pavor y no quisieron ir. Dijeron, no, Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para eso era, para traernos hasta aquí, entrar a esa tierra y ahí ser destruidos. Para eso nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí estábamos bien.
Y muchos de ellos, dice la Escritura, que empezaron entonces a planear regresar a Egipto y nombraron un líder que los llevara nuevamente a Egipto, nuevamente a la esclavitud, nuevamente al pasado. Porque no podían concebir, porque tenían miedo de tomar la tierra prometida, porque no confiaban en Dios. Y nos dice la Escritura que Dios se enoja. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya estoy cansado. Apártate que voy a destruir este pueblo rebelde, este pueblo no entiende. Ya estoy cansado que este pueblo no me cree. Los voy a destruir y voy a hacer de ti una gran nación. Voy a empezar de nuevo contigo. Pero Moisés, en amor a su pueblo, le dice, Señor, ten paciencia, ten misericordia. Tú que eres misericordioso. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que los sacaste de Israel, los sacaste para después destruirlos. Hazlo por amor a tu nombre. Y nos dice la Escritura que Dios tiene misericordia del pueblo. Pero le dice a Moisés, una cosa sí te digo. Esas personas que dudaron de mí, que tuvieron miedo y que no confiaron en que yo puedo cumplir mis promesas, esas personas, ninguna de ellas entrará a la tierra prometida. Ninguna. Aquellas personas que tengan de 20 años para arriba no entrarán a la tierra prometida. En este desierto morirán. Sus cuerpos estarán aquí tirados, aquí van a quedar. Y los jóvenes, sus hijos, de los cuales ellos temían que los amorreos iban a aniquilar, ellos son los que van a entrar. 40 días estuvieron de espías explorando la tierra, ¿no es así? Pues 40 años estarán en este desierto dando vueltas. Por cada día que estuvieron explorando, 1 año estarán dando vueltas, hasta que todos esos que dudaron de mí fallezcan. Entonces ese pueblo, los hijos de ellos, entrarán a la tierra prometida, al borde de la promesa. Y el pueblo no cree, y el pueblo no entra a la tierra prometida por falta de fe. Posteriormente nos cuenta la Escritura en el versículo 41 que cuando el pueblo escucha esto, de repente cambian y dicen, no, sí, vamos a pelear, vamos a tomar la tierra. Sí creemos en Dios. Y deciden entonces ir a tomar la tierra. Y les dice Dios, no lo hagan porque ahora no voy a estar con ustedes. Y sin embargo, a pesar de que Dios les dice claramente, no lo hagan porque no voy a ir con ustedes a pelear por ustedes, ellos van. Y nos dice la Escritura que reciben una terrible derrota, que salen huyendo de ahí. Porque este pueblo no entendía, hermanos, que la batalla no era de ellos. La batalla siempre ha sido de nuestro Dios. Nosotros vivimos una experiencia similar. Y esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes sobre las promesas de Dios. Y decirles, hermanos, que nosotros podemos recibir las promesas de Dios siempre y cuando confiemos en que Dios cumple sus promesas. Para poder recibir las promesas de Dios necesitamos creer y vivir creyendo que Dios cumple sus promesas. Y Dios nos ha dado muchas promesas en las Escrituras, pero esta mañana yo quiero mencionar 5 promesas específicas que Dios ha hecho. Primera promesa número 1. Juan capítulo 3, versículo 16. Todos lo conocemos seguramente. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de su salvación. La promesa de salvación. La promesa de redención. Dios ha prometido redimirnos. Dios ha prometido restaurarnos. No importa lo que nosotros hayamos hecho. No importa qué tan bajo hayamos caído. No importa el pecado que hayamos cometido. No
No importa cuánto nos hayamos ensuciado. No importa cuánto nos hayamos alejado de Él. No importa lo que hayamos hecho en la vida. Dios ha prometido salvarnos. Y lo único que tenemos que hacer es creer en que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos creer que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí. Y necesitamos creer que su sacrificio es suficiente para cubrir tu deuda y mi deuda. Muchas veces nosotros queremos hacer algo por nosotros mismos y no podemos concebir que Dios prometió que enviaría a su Hijo a morir por nosotros. Y queremos ayudarle, y queremos hacer obras, y queremos tratar de ganar nuestra salvación. Y olvidamos que en lo que Dios más se deleita es en que creamos en Él. Por eso fue que cuando Abraham creyó en Él, cuando Dios le dijo a Abraham, voy a darte una descendencia tan numerosa como las estrellas y la arena del mar. Y Abraham tenía más de 75 años. Y Abraham estaba casado con una mujer anciana. Y para completar el problema, estéril. Sin embargo, dice la Escritura que Abraham creyó en Dios. Abraham creyó que Dios, que era capaz de levantar a los muertos, que era capaz de crear el mundo, era capaz de darle vida a un útero, vientre estéril. Dios tiene poder para eso y más, y Abraham creyó en Dios. Y por eso fue justificado. De la misma manera, Dios ha prometido que los que creamos en Jesús vamos a poder recibir vida eterna. Y lo demostró en la muerte y resurrección de su Hijo Cristo Jesús. El mismo Dios que dio vida a ese vientre inerte, estéril de Sara, es el mismo Dios que levantó a Jesucristo, nuestro Señor, del sepulcro. Creer en Dios. Y quizá hoy en día aquí dentro de nosotros haya una persona que no ha creído en Jesús. Quizá aquí haya una persona que todavía continúa viviendo una vida de aflicción, de dudas, de temor. Y que se preocupa por este mundo, por lo que va a venir, por lo que va a suceder. Y no ha logrado experimentar en su corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizá todavía no ha experimentado la salvación de Dios. Y el Señor a esa persona hoy le dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La promesa de su salvación. Pero hermanos, esa no es la única promesa. Porque muchos de nosotros hemos aceptado que Jesús murió por nosotros. Y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y tenemos la promesa de su salvación y confiamos en su promesa y sabemos que somos salvos en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando vemos nuestras vidas, muchos de nosotros quizá, dentro de nuestras vidas vemos cosas que no nos agradan. Y quizá al igual que el apóstol Pablo podemos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque yo sé que no está bien hablarle a mi esposa, hablarle a mi esposo en ese tono. Y lucho y a lo mejor trato y sin embargo termino hablándole así. Porque yo sé que no está bien mentirle a mi hermano, aunque sea una mentirilla blanca, y sin embargo termino mintiéndole a mi hermano. Porque yo sé que no está bien que yo no le hable, no le dirija la palabra a ese hermano que me trató mal. Yo lo sé que no está bien y sin embargo no le hablo, no le dirijo la palabra porque dentro de mí hay un orgullo, hay algo que me impide tener contacto e ir a ese hermano y extenderle la mano y pedirle perdón o perdonarle. Sí, yo sé que he sido salvo, pero en mí todavía se encuentra el mal. Y es ahí donde llegamos a Ezequiel capítulo 36, el versículo 26. Tenemos la promesa de su salvación, gloria a Dios. Pero tenemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, otra maravillosa promesa. Dice la palabra de Dios a través de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La promesa de transformación. Dios no solamente ha prometido salvarte, Dios ha prometido transformarte, porque de nada, mi hermano, sirve tener la salvación y la vida eterna si por la eternidad seguiré siendo el mismo. Qué terrible sería vivir la eternidad con esos sentimientos que a veces me atacan, con esos pensamientos que no puedo vencer, con ese egoísmo, con esa envidia, con ese orgullo que llevo dentro. Qué terrible si Dios me ofrece la eternidad sin la transformación. No la quiero. Yo quiero ser como Él. Yo quiero reflejar su imagen. Yo quiero tener su carácter. Yo necesito su transformación y el Señor la ha prometido. Su salvación, su transformación. Y muchos de nosotros, hermanos, vivimos acongojados también por lo que pasa en este mundo, por el trabajo, por lo que va a venir, por la política, por aquello. Su tercera promesa. La tercera promesa del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 25 al 34, dice el Señor: ¿veis a las aves de los cielos como no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dios conoce, vuestro Padre, que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas de estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios prometió sustentarnos. La promesa de sustentación. Entrega tu vida a mí, nos dice el Señor, y yo me encargo del resto. Busca primero mi reino. Ven y construye conmigo este reino que tengo yo planeado para este mundo. Y yo me encargo del resto. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada. Cuando entendamos esta promesa, hermanos, tendremos paz. Nos enfocaremos en lo que realmente importa. Si tuvieras dinero y no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? Seguramente te enfocarías en las actividades que más disfrutas. Quizá gastarías más tiempo con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanos, con tus padres, viajarías, harías algo que te gusta, lo que te importa. Hermanos, cuando entendemos que no necesitamos preocuparnos, podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Dios nos sustentará siempre. Salvación, transformación, sustentación. Pero hermanos, a menos que Dios cumpla otra promesa, nada de esto tiene sentido, porque terminaríamos siendo los egoístas por excelencia. Mateo capítulo 28, versículo 19. Versículo 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos. Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado una misión, la promesa de una misión. Hermanos, no nacimos no solamente para nosotros.
No somos animalitos. Incluso los mismos animales tienen un propósito. El ser humano fue creado con el propósito de glorificar a Dios. Y el cristiano es recreado con el propósito de llevar almas a Cristo. Somos como esa semilla, dice el Señor, que cuando cae en tierra da fruto. Y es el fruto lo que define al cristiano. Una semilla estéril no sirve de nada. ¿De qué sirve una semilla estéril si el propósito de la semilla es dar fruto? Dios nos ha hecho una promesa. La promesa de darnos una misión. Que cuando creemos en Él, Él hará en nosotros que podamos, de tal forma que nosotros podamos hacer por los demás y compartir su palabra. De lo contrario, caeríamos en un egoísmo. Solamente me enfoco en mi salvación. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Imagínense ustedes, llego yo al cielo y no encuentro a nadie en el cielo. A nadie. ¿Y qué pasa? Aquí soy el único Señor. Ah, sí, es que no les avisaste. Tú no hiciste nada por los demás se murieron. Tú vas a estar aquí solo por la eternidad. Dios ha hecho una promesa, la promesa de darnos un propósito y una misión. Cuando somos salvos, cuando somos transformados, cuando reconocemos que Él nos sustenta, ahora tenemos un propósito: compartir esto maravilloso, estas promesas maravillosas que Dios nos ha hecho con los demás. Compartir. Y finalmente, una promesa maravillosa, la promesa de todas las promesas, la promesa más añorada por todos. El Señor la hizo, capítulo 14, el Evangelio según San Juan, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Salvación, transformación, sustentación, misión y su gloriosa reaparición. La promesa de su segunda venida. Cristo, hermanos, viene otra vez. Eso es un hecho. Cristo viene otra vez. Y han transcurrido 2000 años y muchas personas han muerto, generaciones han fallecido sin haber visto esta promesa realizarse. Pero hermanos, Cristo viene otra vez. Y no me importa si viene dentro de 1, dentro de 10 o dentro de 3000 años. El Señor viene. Y una cosa yo sé: cuando mis ojos se cierren y no pueda ver más la luz de este mundo, me parecerá un segundo cuando vuelvan a abrirse y vea entonces descender de las nubes de los cielos al Hijo de Dios. Cristo viene otra vez. Lo prometió. Estamos viviendo, creyendo en esa promesa. Pero hermanos, no solamente quiero que pensemos en su segunda venida física. Yo quiero pensar esta mañana, y los invito a pensar en que Cristo viene otra vez. Pero esta mañana el Señor puede venir a tu vida. Puede venir hoy a tu vida. Puede venir a mi vida. Cristo Jesús puede venir a tu vida y a mi vida hoy. Os daré otro consolador, el Espíritu Santo. Lo que más necesitamos es su Espíritu, de tal forma que su Espíritu en nosotros pueda darnos el resto de estas promesas, la transformación que necesitamos. Necesitamos que Cristo Jesús venga a nuestras vidas hoy. Nos dice la palabra de Dios que el Señor cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Pero para recibir las promesas de Dios necesitamos creer que Dios cumple sus promesas. Estas promesas las hemos recibido. Mi pregunta es: ¿estamos a punto de o dispuestos y listos para agarrar estas promesas, la promesa de su salvación?
aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, creer en Él. Estamos listos para agarrar la promesa de su transformación y decirle, Señor, como Jacob, yo no te suelto hasta que tú, Señor, hasta que tú cumplas tu promesa de transformarme. No me doy por vencido, no me rindo, Señor. Yo estoy aquí y me afianzo ante ti y oro y oro y oro y busco y busco y busco, Señor. Derrama tu espíritu, transfórmame, Señor. Esa es tu promesa, Señor. Cumple tu promesa. Tú cumplirás tu promesa. ¿Somos así o simplemente decimos, no, el Señor no me transforma? Imagina, así yo nací y así voy a morir. Gente que dice esto, cristianos que dicen eso. O afligidos porque no tenemos trabajo y algo pasa en nuestras vidas y perdemos aquí, perdemos allá y la economía y terminamos angustiados y nos enfermamos. Estamos listos para aferrarnos de la promesa de su sustentación. Y muchos de nosotros que solamente estamos conformes con venir a la iglesia y no hacer absolutamente nada por los demás. Estamos dispuestos a agarrar la promesa de su misión. Y finalmente la promesa de su segunda venida, ¿la creemos? Y si la creemos, ¿vivimos conforme a esa promesa? ¿O estamos enfocándonos en las cosas de este mundo, en construir para este mundo, en vivir en este mundo? Hermano, si usted fuera solamente a pasar un fin de semana a un lugar, un fin de semana fuera a pasar a Indiana, contrataría un camión y se llevaría usted sus muebles, se llevaría todas las cosas y buscaría y pediría un préstamo por $200,000 y estaría buscando trabajo en Indiana. ¿Haría todo eso? No, porque usted va a Indiana por 2 días. Sin embargo, nosotros nos enfocamos aquí y construimos aquí. Y nos preocupamos por dejar una herencia y un legado aquí. Cristo viene otra vez. Y nos dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 1, versículo 5. Con esto concluyo. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Hemos estado mucho tiempo. Necesitamos agarrar, sujetar, recibir, tomar las promesas de Dios. ¿Quieres hacerlo hoy? Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos hacerlo. El Señor quiere salvarnos hoy. El Señor quiere transformarnos hoy. El Señor quiere sustentarnos hoy. El Señor quiere darnos un propósito y una misión hoy. Y el Señor quiere venir otra vez a nuestras vidas hoy. Quiera Dios que esa sea nuestra experiencia durante esta semana. Que no nos quedemos como ese pueblo rebelde al borde de la promesa. Recordemos, para recibir las promesas de Dios, necesitamos creer que Dios cumple sus promesas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar, hermanos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Aferrémonos de verdad a estas promesas, porque Cristo viene. Cristo viene. Puestos de pie, por favor. Cristo, cuánto te amo, tu poder probar.
mejor manera, hermanos, de poder creer en las promesas de Dios es mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ejemplos en la Biblia tenemos de reyes, por ejemplo, Esther, que guardaban todas esas cosas, esas memorias que sucedían en el pasado y las escribían en un libro. Y después leían, años después, lo que había pasado, esas memorias, y recordaban, y esto fue lo que hizo tal persona, y esto fue lo que hizo tal persona por el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿ha hecho Dios un milagro en tu vida? Apúntalo. Y constantemente recuérdalo. Porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, sabemos que Dios está con nosotros y es capaz de hacer algo maravilloso en el futuro. Yo recuerdo cuando tenía 9 años, mi hermana Fabi nació prematura. Ustedes la conocen. A las 2 semanas una neumonía terrible, casi se muere, la tienen que llevar de Puerto Vallarta, en ese entonces era un pueblo muy pequeño, a una ciudad llamada Tepic, Nayarit, en el estado de Nayarit, a 3 horas de camino en ambulancia, 3 horas y media, con oxígeno, una bebé prematura que pesaba, en ese entonces no pesaba ni siquiera las 4 libras, pesó 1,5 kilos, 3 libras y fracción. Cuando nació, imagínense, chiquitita, prematura, nació y le tuvieron que hacer una transfusión sanguínea de inmediato. Al mes se la llevan en una ambulancia a Tepic, Nayarit, porque tenía una neumonía terrible. Una ambulancia la llevaban con oxigenación y demás. Durante todo este trayecto, yo era niño, yo tenía 9 años y medio. Sin embargo, gracias a Dios, porque a mí de pequeño me enseñaron a creer en la palabra de Dios. Mientras eso sucedía, yo estaba en mi casa en Puerto Vallarta, de rodillas, pidiéndole a Dios por mi hermanita. Y el Señor oyó mi oración. Y el Señor obró un milagro y mi hermanita fue sanada. Al año y medio después nos mudamos a otra ciudad llamada Guanajuato. Esa misma niña ya había crecido un poquito. Ya estaba muy bonita, se había recuperado. Y mi hermana está cargando a mi pequeña hermanita. Y en un pequeño descuido, mi hermana tenía 11 años, se le cae de una altura más o menos de ahí del techo, una escalera. Y mi hermanita cae de cabeza. De inmediato hay que llevarla al hospital, empieza a derramársele líquido en el cerebro. Pasa 3 semanas, 2 o 3 semanas en una terrible condición. ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba en mi cuarto. Entraba a mi cuarto y oraba, y oraba, y oraba. Hermano, nunca he tenido tanta fe en mi vida. No he tenido fe como esa desde entonces, les soy sincero. Pero yo, dentro de mi corazón, había una certeza de que Dios iba a sanar a mi hermana. ¿Por qué? ¿Por mis oraciones? No. Porque yo había visto a Dios salvar y sanar a mi hermana antes. Y en mi corazón había una certeza y yo creía en Dios. Y Dios, una vez más, hizo un milagro. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Voltemos atrás, recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Eso nos dará la fortaleza para creer en lo que Él hará en el futuro. Su promesa de salvación, de transformación, de suplir, de una misión y de su segunda venida. Oremos. Padre bueno, gracias porque eres maravilloso, bueno, grande, poderoso, Señor. No merecemos ni siquiera, Señor, hablarte. Y tú en tu infinito amor, Señor, oyes nuestras oraciones. Oh Dios, gracias porque tú eres un Dios que nos ha prometido tantas cosas. Oh Dios, eres un Dios que nosotros te fallamos, oh Dios, y tú eres el que vienes a nosotros a hacer pactos con nosotros, oh Dios. Tú eres el que vienes a darnos la oportunidad, oh Dios, de hacer las cosas bien. Tú eres el que nos buscas, tú eres el que vienes a este mundo, oh Dios, y te vuelves uno de nosotros. Y Señor, tú eres el que entregas tu vida en la cruz por nosotros, para nosotros ser salvos. Y Señor, derramas tu espíritu en nosotros para ser transformados. Y nos suples de todas nuestras necesidades, oh Señor. Y nos das el privilegio de compartir tu palabra con otros. Cuando ángeles, Señor, pueden estar deseando hacerlo allá en el universo entero, oh Dios. Y tú a nosotros nos permites ese privilegio. Y Señor,
aún después de que nosotros vivimos vidas cotidianas donde no pensamos en ti, donde no te buscamos, donde no hacemos tu voluntad, Señor, tú has prometido volver. Oh Dios, qué bueno eres maravilloso. Toda la honra y gloria solamente te pertenece a ti, oh Dios. Esta mañana, en el nombre de mis hermanos de esta iglesia tuya aquí en West Suburban, oh Dios, yo quiero pedirte que tú cumplas tus promesas en nosotros y nos permitas, oh Dios, tener la fe necesaria para creer en ti. Oh Señor, tú cumples tus promesas. Danos esa fe que sobrepasa cualquier cosa que uno pueda entender. Esa fe que solamente tú puedes darnos a través de tu Santo Espíritu. Permite, oh Dios, que recordemos lo que tú has hecho por nosotros. Y permite, oh Dios, que confiemos en ti. Porque, oh Dios, como tú dijiste a ese pueblo de Israel, es tiempo ya que dejemos este monte. Es tiempo ya que recibamos tus promesas. Quédate con esta iglesia, con cada uno de mis hermanos, oh Señor. Derrama tu espíritu y una bendición especial por las necesidades aquí presentes. Sé con nosotros. Perdona nuestras faltas, oh Dios. Y derrama tu Espíritu Santo en este tu pueblo, porque lo pedimos en Jesús. Amén.